Muy bien, buenas tardes, profesora. A mi grupo nos correspondió hablar acerca de lo que es el pliego de petición. Bien, a modo de marco legal, aquí en Panamá el Código de Trabajo, ¿verdad?, establece este, normas que regulan todo lo concerniente a la presentación y tramitación de lo que son los pliegos de petición. Bien, garantizando así, ¿verdad?, de esta manera, el derecho a la sindicalización y evitar así de esta manera un posible despido por medio de esta presentación, por la presentación de esta, ¿no? Bien, a modo de concepto podemos señalar que en Panamá el pliego de peticiones es un documento formal que lo presenta un sindicato o un grupo de trabajadores, ¿verdad? Con el fin o con el objetivo este, de iniciar un proceso de negociación colectiva con el empleador. Este proceso de negociación más que nada busca plantear demandas o establecer mejoras para las condiciones de trabajo, que bien pueden ser de índole económica o jurídicas, tales como el salario, beneficio o, como bien ya lo mencioné, lograr llegar a un acuerdo que establezca lo que son las condiciones de trabajo. Bien, con esto podemos señalar que cuyo propósito de lo que son los pliegos de peticiones es establecer, en resumidas cuentas, un negocio colectivo con el empleador y de la misma manera lograr un acuerdo que establezca las condiciones de trabajo. Muy bien. ¿Qué debe contener el pliego de peticiones? Bien, el pliego de peticiones se presentará por triplicado y deberá contener lo siguiente. Una de las principales cosas que debe contener este pliego es el nombre del sindicato o de los sindicatos que suscriben el pliego y indicar las oficinas o locales que designen para recibir notificaciones. También deberá contener lo que son los nombres, la cédula y el domicilio del presidente y o de la secretaria general. También debe tener lo que son los nombres y dirección comercial del empleador o empleadores u organizaciones a quienes se dirige el pliego. Es importante también determinar lo que son los nombres, el número de cédula y el domicilio de los delegados asignados para ir a la conciliación, mismo que serán no menos de 2 ni más de 5. Bien, aquellos delegados deberán designarse con poder suficiente para negociar o llegar a un arreglo o incluso hasta una convención colectiva. Bien, aquí también se debe determinar lo que son las quejas o peticiones concretas. Por ejemplo, si se pidiera celebrar una convención colectiva, el pliego deberá contener el proyecto correspondiente. Y por último, también este pliego deberá contener lo que es los nombres de aquellos trabajadores de cada empresa que estén apoyando el pliego o, si fuera el caso, en el establecimiento o negocio que se vea afectado por el conflicto. Bien, el pliego de peticiones también deberá acompañarse con lo siguiente: con la resolución que haya aprobado para tal efecto lo que fue la asamblea, lo que es la asamblea general de la organización de trabajadores de la cual se trate. Deberá contener o acompañarse también con lo que es el nombre y la firma de los trabajadores que estén apoyando el pliego. Y si el caso fuese que el pliego es presentado por un grupo de trabajadores, el mismo deberá presentarse el acuerdo respectivo y las firmas de los trabajadores que estén apoyando el pliego. Bien, también es importante acompañarse de la certificación del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, en la cual constará la inscripción del sindicato. Bien, en el pliego firmarán todos aquellos delegados y también podrán firmar todos los asesores sindicales y legales. Bien, cuando el pliego sea presentado por trabajadores que no estén organizados, se requerirá para su curso el 30% de los trabajadores de las empresas o bien el establecimiento o negocio la cual se vea afectado por el conflicto. Bien, en el caso de que en una empresa se presente 2 o más peticiones o pliegos de peticiones, la misma se acumulará en una solo y los trabajadores
de las empresas deberán determinar un solo representante o una sola representación. Y en caso de que esto no lo hagan en un término de 2 días, este deberá negociar aquel sindicato suficiente o trabajadores mayoritarios, si así fuera el caso. Bueno, compañero, yo le estaré explicando acerca de cómo y por qué surge un pliego de petición, de dónde nace o cómo, verdad, surge, como dije, lo que es el llamado pliego de peticiones. Y es que esto lo establece el artículo 417 del Código de Trabajo, el cual hace mención a lo que es los conflictos colectivos de trabajo. Entre eso hace mención a dos tipos de conflictos colectivos. El primero, que es el conflicto colectivo jurídico o de derecho, y el otro que pues es el conflicto económico o de intereses. Eso, de manera resumida, se define como, bueno, el conflicto colectivo de derecho es básicamente, o tiene por objeto, ¿verdad?, lo que es la interpretación o aplicación de una norma o una disposición, de una ley, de un acuerdo o de la misma convención colectiva, cuando estos pues tengan interés los trabajadores. Y en cuanto al conflicto colectivo económico de intereses, esto más que todo tiene que ver con lo que es la creación de una convención colectiva de trabajo. Bien, pero es importante mencionar que en el artículo 401 del Código de Trabajo establece que pues antes de que un conflicto colectivo sea sometido a un tribunal de trabajo, las partes pueden o tienen esa opción de irse al Mitradel y realizar lo que es una mediación, ¿verdad? Básicamente definiéndolo de esa forma. Entonces, por otro lado, el artículo 422 con respecto a lo que es los conflictos colectivos de intereses o económicos, esta tiene una manera especial de proceder. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues tiene el trabajador o grupo de trabajadores de una manera directa con los empleadores o empleador esa opción de llegar a un acuerdo, de llegar a un arreglo, de llegar a una negociación en cuanto a lo que respecta a, o lo que dispone los acuerdos en una convención colectiva de trabajo. Ellos tienen esa opción de irse por la vía directa, ¿verdad? Obviamente el empleador tiene esa obligación o ese deber de responderle a los trabajadores en los días más pronto, ¿verdad? Cuando esto procede, de manera tal se llega a levantar el acta en donde pues las partes en el conflicto colectivo, si llegan a un acuerdo, se levanta el acta y esto se remitirá en lo que es la Inspección General de Trabajadores. Si se llega a una convención colectiva, las partes pueden ajustarse a lo que señala el libro tercero en lo que respecta al título 2, específicamente a lo que se denomina las convenciones colectivas de trabajo. En ellas pues harán todo el procedimiento las partes que estén interesadas en negociar deberán pues firmar lo que es la negociación colectiva o la convención colectiva de trabajo y así sucesivamente. Pero ¿qué pasaría si el empleador no llega a un acuerdo beneficioso, por decirlo así, para los trabajadores? Esto obviamente, y se agota, ¿verdad? Esa vía directa, se agota los términos. Los trabajadores tienen ese derecho de llevar el conflicto colectivo al Ministerio de Trabajo, que es el Mitradel. Una vez ahí, el Ministerio de Trabajo observa si cumple con los requisitos formales
Y si no, pues en el momento el funcionario conciliador le hace señalamiento a un representante legal del sindicato de que pues esa petición, ese pliego de petición no cumple con los requisitos, ¿verdad? Y en el momento pues para que el mismo representante legal le pueda dar ese tiempo de cambiarlo o de modificar el pliego. Establece el código de trabajo que no por ningún motivo se debe pues rechazar un pliego de peticiones. Entonces, cuando el empleador, como mencioné, no resuelve, no llega a un acuerdo con los trabajadores tienen este derecho de irse al Mitradel por la vía de conciliación, y el Mitradel ahí pues llega el momento de donde nace lo que es el pliego de peticiones. Esto ocurre, como lo mencioné, cuando la parte empleadora no quiere llegar a un acuerdo con lo que dispone la convención colectiva de trabajo que había realizado con los trabajadores o con los grupos de sindicatos. Esto, de ahí nace lo que es el pliego de peticiones que va dirigido al Mitradel, para que posteriormente el Mitradel, por medio de un procedimiento de conciliación, busquen un acuerdo beneficioso obviamente para los trabajadores, en pro y en beneficio de los trabajadores. Es aquí donde, como mencioné, entra lo que es conocido como el pliego de peticiones. A continuación, creo que la compañera estará exponiendo lo que es el procedimiento como tal de lo que lleva el pliego de peticiones. Muy buenas tardes, profesora y compañeros. Voy a hablarles sobre el procedimiento de conciliación al momento de presentar un pliego de petición. El artículo 432 establece que al presentar el pliego de petición se establecerá el procedimiento de conciliación, y esto deberá ser presentado ante el funcionario competente, que obtendrá 2 ejemplares de esta y entregará una a la parte interesada. El artículo 433 establece que no se puede rechazar un pliego de petición si no es revisada de manera adecuada por parte de los funcionarios. Una vez revisada esta, se tendrá que evaluar y revisar que se establezca de acuerdo al Código de Trabajo y a las condiciones que establecen los trabajadores, respetando las normativas que conllevan a este pliego de petición. Una vez encontrada alguna inconsistencia dentro del pliego de petición, se le hace saber a los trabajadores para que se subsane de manera inmediata, y al subsanar esta, se levanta el acta y se entregará 2 copias autenticadas y una a la parte interesada. Bien, conlleva también a que hay sanciones a aquellos directores regionales que se encarguen de establecer normativas que no conllevan al pliegue de petición, y más que todo hagan un alto en el pliegue de petición para que no proceda. Esta conlleva sanciones de $100 a $300. El artículo 443 establece la terminación de la conciliación. Cuando se establecen los días establecidos, que son los 15, cuando se presenta el pliego de petición, y de no haber un conciliador, las partes interesadas pueden más que todo solicitar una prórroga hasta de 10 días. Esto de acuerdo al artículo 435 del Código de Trabajo. Cuando el empleador no conste con el pliegue de petición para presentarte ante la citación que se le presenta, esta se le tendrá que notificar de manera personal al empleador o al empresario que esté presente en su trabajo, más que todo. Y cuando han transcurrido el plazo establecido en el ordinal 1, esta será más que todo que se presentará para la terminación de la conciliación o que se presente a arbitraje. Bien, el artículo 444 establece que una vez terminada el proceso de conciliación, esta deberá presentar de manera
de manera, más que todo, un informe en donde exprese los hechos que conllevan a la terminación del conflicto y que han llegado a un acuerdo. Muchas gracias.